La Biblia que conoces fue editada, y no por Dios, sino por hombres. Hombres con miedo al poder de ciertas verdades. ¿Te lo habían dicho? Porque hay evangelios escondidos, dioses femeninos borrados, visiones del cielo que no convienen, y enseñanzas de Jesús que fueron silenciadas. Textos que hablaban de libertad espiritual, de una conexión directa con lo divino, sin necesidad de templos, jerarquías o miedo. Textos que liberaban, y por eso mismo, fueron condenados al olvido. Este video no es una teoría conspirativa. Es una invitación a abrir los ojos. Vamos a recorrer escrituras enterradas por siglos. Descubrir a la mujer que eclipsó a los apóstoles, al Jesús místico que nunca te predicaron, y a los ángeles que desafiaron al cielo. Si alguna vez sentiste que había algo más, estabas en lo cierto. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede romper cadenas que ni sabías que llevabas puestas. ¿Alguna vez te has preguntado quién decidió realmente qué libros formarían parte de la Biblia que conocemos hoy? No fue precisamente una cuestión espiritual guiada por ángeles. Fue más bien un tablero de ajedrez político, lleno de alianzas, intereses ocultos y estrategias de poder. Durante siglos, grupos dominantes decidieron qué textos eran divinos y cuáles debían desaparecer. Lo más inquietante es que muchos de esos textos excluidos eran leídos por las primeras comunidades cristianas. Pero claro, hablaban de cosas incómodas, cuestionaban jerarquías, promovían libertad interior, y eso no convenía. Imagínate, una sala llena de líderes religiosos debatiendo frente a rollos antiguos. Este evangelio habla de un Jesús muy humano. Mejor descartarlo. No suena muy celestial, ¿cierto? Suena más a una junta editorial manipulando la narrativa. Y así fue. Evangelios, cartas y escrituras enteras desaparecieron del canon por no encajar con los planes de los poderosos. Lo irónico es que algunos de esos textos circularon mucho antes de que se establecieran los evangelios oficiales. El criterio no era divino, era estratégico. Y lo divino, bueno, eso quedaba a merced de quien mandaba. Piensa ahora en cómo funcionan las redes sociales. Publicas algo que incomoda a los de arriba y, ¡zas!, desaparece del algoritmo. Lo mismo pasó con estos libros. La diferencia es que el algoritmo era la iglesia, y el contenido incómodo era conocimiento puro. La narrativa oficial fue cuidadosamente construida, mientras las demás versiones de la verdad fueron silenciadas. ¿Y si se hubiera incluido el Evangelio de María o el libro de Enoc? Tal vez hoy hablaríamos de una espiritualidad centrada en el autoconocimiento y no en el miedo al castigo eterno. Aquí es donde entra una verdad incómoda. Quien controla lo que sabes, controla lo que crees. Y quien controla tus creencias, define tus decisiones, tus valores, tus límites. Por eso cuestionar la estructura del canon no es rebeldía, es despertar. No se trata de rechazar la Biblia, sino de abrir los ojos al proceso que la formó. Imagínate, estudiar una obra literaria pero solo leer los capítulos seleccionados por un editor con intereses personales. ¿Realmente entenderías la historia completa? Cada libro excluido nos habla de una batalla silenciosa, no entre el bien y el mal, sino entre el control y la libertad. Había quienes temían que el pueblo pensante fuera un pueblo menos obediente. Libros que hablaban de conexión directa con lo divino, sin necesidad de sacerdotes ni templos, fueron tachados de herejía. Pero dime tú, ¿qué es más peligroso? ¿Una mentira bien estructurada o una verdad que libera? Esta es la pregunta que miles jamás se atreven a hacer por miedo a las respuestas. Y si te dijera que hay un libro antiguo, lleno de visiones, ángeles caídos y gigantes, que fue tan influyente que dejó huella incluso en el Nuevo Testamento, pero que fue eliminado del canon porque sugería un poder celestial fuera del control humano. Ese libro existe, y su contenido te sacude por dentro. Se llama El Libro de Enoc, y es la siguiente pieza de este rompecabezas prohibido que aún sigue latiendo bajo la superficie. Durante siglos hubo libros que caminaron al lado de la Biblia,
hasta que de repente desaparecieron. No por falta de valor espiritual, sino por exceso de revelación. Entre ellos, los llamados apócrifos fueron los primeros en ser expulsados de la narrativa oficial. Textos como Tobías, Judith, Sabiduría o Macabeos fueron leídos durante generaciones, pero en algún punto fueron tachados de dudosos. ¿La razón? Muchos no encajaban con el mensaje uniforme que las autoridades querían establecer. Pero si el propósito era la verdad, ¿por qué ocultar partes de ella? Ahora entre todos esos libros hay uno que brilla, o arde, con luz propia, el libro de Enoc. Este texto es una bomba teológica que mezcla mitología celestial, rebelión angelical y criaturas gigantescas llamadas Nefilim. Describe cómo un grupo de ángeles bajó a la tierra, se enamoró de mujeres humanas y engendró seres híbridos. ¿Te suena a ciencia ficción? Pues este relato fue tan respetado en tiempos antiguos que hasta el propio libro de Judas en el Nuevo Testamento lo cita. Pero claro, no era conveniente mantenerlo dentro del canon. El libro de Enoc presenta un universo paralelo al que muchos conocen. Un cielo en guerra, ángeles juzgados, secretos del cosmos revelados a los hombres, y un mensaje poderoso. Hay fuerzas que actúan fuera del control humano. Tal vez por eso fue silenciado. Porque cuando el poder se basa en el miedo y la ignorancia, el conocimiento se vuelve una amenaza. Y Enoc lo ofrecía todo: visión, cuestionamiento, y una espiritualidad que nacía de lo místico, no de la obediencia ciega. Piénsalo así. ¿Cómo reaccionaría un líder religioso si alguien dijera que los ángeles pueden pecar, o que hay gigantes caminando entre nosotros, fruto de una unión prohibida? ¿Y si la humanidad fuera parte de un conflicto cósmico más grande de lo que nos contaron? El libro de Enoc nos obliga a hacernos preguntas que incomodan a los dogmas, y es justo ahí donde reside su poder. Porque una fe que no puede ser cuestionada, ¿realmente es fe o es programación? Hoy, muchos de estos textos apócrifos están siendo redescubiertos. Personas comunes como tú están leyendo lo que antes solo era permitido a los teólogos. Y eso es hermoso, porque mientras más sabemos, más libres somos. Puedes encontrar estos textos en librerías, en PDF gratuitos o incluso en audiolibros. Leerlos no es un acto de rebelión, sino de expansión, porque la espiritualidad no puede ser una jaula, tiene que ser un camino. Y hablando en caminos, hay uno que fue descubierto en 1945, enterrado en el desierto egipcio, oculto por siglos. Un hallazgo que cambiaría la visión de Jesús para siempre. Evangelios que nos muestran no solo al Hijo de Dios, sino al Maestro del alma. Prepárate, porque los evangelios gnósticos tienen mucho que decirte, y quizás no lo que esperabas. En 1945, unos campesinos egipcios desenterraron por accidente una vasija sellada cerca de Nag Hammadi. Lo que encontraron dentro no era oro ni piedras preciosas. Era algo aún más valioso: conocimiento escondido. Manuscritos antiguos, cuidadosamente preservados, que hoy conocemos como los evangelios gnósticos. Entre ellos, destacan el Evangelio de Tomás, el de Felipe y el de María. Pero había algo en estos textos que rompía con todo lo que nos habían contado. Mostraban un Jesús que no predicaba desde un púlpito, sino desde el interior del alma. Estos evangelios no hablaban de castigos eternos ni de estructuras religiosas, sino de despertar. En lugar de señalar el pecado, invitaban a mirar hacia adentro. El mensaje era claro: el reino de Dios está dentro de ti. Y eso era peligroso. Porque si el ser humano descubre que puede conectarse directamente con lo divino, ¿para qué necesita templos, jerarquías o intermediarios? Por eso estos textos fueron enterrados, literal y simbólicamente. Eran semillas de libertad en una época que prefería la obediencia. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, recopila frases atribuidas a Jesús que no encontrarás en los evangelios tradicionales. Algunas suenan enigmáticas,
como acertijos espirituales, pero si las lees con calma te das cuenta de que están hechas para incomodar tu mente lógica y abrirte el corazón. Frases como, si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará, invitan a una transformación interna que no depende de dogmas. No se trata de creer ciegamente, sino de experimentar una verdad viva. Y entonces surge una pregunta profunda. ¿Por qué este Jesús gnóstico no es el que se enseña en las iglesias? La respuesta es incómoda pero necesaria. Porque un Jesús que empodera es menos útil para los sistemas de control. Un Jesús que dice, conócete a ti mismo, no es tan manejable como uno que exige sumisión. Por eso se optó por un Cristo institucionalizado, más fácil de moldear, más útil para los fines de los imperios que adoptaron su nombre. Pero la versión que nos ocultaron es intensamente humana, cercana, transformadora. Hoy, estos textos vuelven a ser leídos por buscadores que no se conforman con respuestas simples. Y si estás aquí, probablemente tú también eres uno de ellos. Leer el Evangelio de María o el de Felipe no te hará menos creyente. Al contrario, puede encender algo en ti que siempre estuvo ahí. Un hambre de verdad que no necesita permiso. Puedes empezar con el Evangelio de Tomás, disponible incluso en versiones gratuitas. Léelo como quien escucha un susurro antiguo que por fin encuentra eco en tu conciencia. Y si hubo alguien que escuchó ese susurro con profundidad, fue María Magdalena. Una mujer que la historia redujo a pecadora, pero que estos textos presentan como la discípula más cercana a Jesús. Una presencia femenina fuerte, sabia e incómoda para un mundo dominado por hombres. Pero eso, claro, ya es otra historia. Una historia que comienza con la voz de una mujer silenciada por siglos. Por siglos, nos enseñaron que María Magdalena era una pecadora redimida, una mujer sin rumbo que encontró a Jesús y fue salvada. Pero, ¿y si todo eso fuera una distorsión deliberada? Los evangelios gnósticos, especialmente el de María, cuentan otra historia. Una historia poderosa donde ella no es una figura marginal, sino la más cercana al Maestro, no como esposa ni como adorno romántico, sino como la discípula que comprendía lo que otros no podían ver. Y eso, para muchos líderes de su tiempo, era un problema. En el Evangelio de María, la vemos consolar a los apóstoles después de la muerte de Jesús, mientras ellos están perdidos, temerosos. Es ella quien habla con autoridad, quien transmite enseñanzas secretas que recibió en privado. Pedro, celoso, le pregunta por qué el maestro confiaría en ella, más que en ellos. La respuesta está implícita, porque ella estaba lista, porque a veces el corazón capta lo que la lógica no alcanza. Pero claro, admitir esto significaba aceptar a una mujer como líder espiritual, y eso no encajaba en la estructura patriarcal emergente. No se trata solo de reivindicar a una figura histórica. Se trata de entender cómo la voz femenina fue silenciada en la raíz de una de las religiones más influyentes del mundo. Imagina por un momento cómo sería el cristianismo hoy si hubiera reconocido desde el inicio el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. ¿Cuántas líderes espirituales habrían florecido? ¿Cuántas generaciones de mujeres habrían crecido sabiendo que su visión también tiene poder sagrado? María representa esa semilla que aún está esperando germinar. Hoy, muchas personas están redescubriendo su figura, no desde el escándalo, sino desde el respeto profundo. Escritoras, teólogas y místicas contemporáneas se inspiran en ella como símbolo de sabiduría intuitiva. Si quieres explorar más sobre esto, te recomiendo libros como María Magdalena Revelada, de Megan Watterson, que entrelaza historia, espiritualidad y sanación interior. Porque recuperar la voz de María no es solo un acto histórico, es un acto de justicia espiritual. Es mirar al pasado para sanar el presente. Y no es casualidad que su figura estuviera tan ligada al misterio, al conocimiento velado. María representa el sagrado femenino,
ese principio espiritual que fue arrasado, reprimido y borrado, pero nunca del todo. Y cuando ese principio regresa, no lo hace con violencia, sino con una fuerza serena que transforma desde dentro. Es como una llama que arde en silencio pero no se apaga. Y cuando encendemos esa llama, comenzamos a recordar una parte de nosotros que siempre estuvo ahí. Y si hablamos de recordar, hay algo más que se esconde en los rincones más antiguos de la historia bíblica. Una diosa olvidada. Una figura femenina que, según evidencias arqueológicas, fue adorada junto a Yahvé. Su nombre es Ashera, y su historia fue deliberadamente eliminada, pero los vestigios aún susurran desde las piedras, esperando ser escuchados. En los rincones más antiguos de la historia hebrea, mucho antes de que se estableciera el monoteísmo estricto, existía una figura femenina que caminaba al lado de Yahvé. Su nombre era Asherá, y no era una diosa extranjera enemiga del Dios de Israel. Era su consorte. Así aparece en antiguos textos ugaríticos, inscripciones encontradas en cerámica y en altares caseros donde su imagen estaba tallada junto a la del dios masculino. ¿Y qué ocurrió con ella? Fue borrada, silenciada, reemplazada por una teología donde solo lo masculino tenía lugar en lo sagrado. Imagínate por un segundo lo que implicaría aceptar que la tradición original del pueblo hebreo incluía una pareja divina. Sería como redibujar todo el mapa espiritual que heredamos, pero los arqueólogos no trabajan con suposiciones. Han encontrado cientos de artefactos, ídolos, inscripciones como Yahvé y su Ashera, lo que sugiere que, en la práctica cotidiana, muchas familias israelitas adoraban a ambos. Y si eso era común, ¿por qué se eliminó? ¿Por qué se convirtió en herejía? La respuesta, una vez más, nos lleva al poder. A medida que se consolidaba la religión oficial, se necesitaba un Dios único, celoso, sin rivales, no solo frente a otras deidades, sino también frente a lo femenino. Ashera representaba fertilidad, sabiduría natural, protección del hogar, todo lo que una estructura religiosa patriarcal no podía controlar. Así que fue desterrada de los textos, y con ella, la imagen de lo divino femenino desapareció de la narrativa oficial. Pero no del corazón de quienes seguían sintiéndola presente. Hoy en día, cuando hablamos de energía femenina o del retorno de lo sagrado femenino, sin saberlo, estamos tocando las raíces de Asherá. Su símbolo, el árbol de la vida, aparece en muchas culturas y religiones. Es un eco antiguo que nunca desapareció del todo. Si te interesa reconectar con esta visión, puedes buscar estudios de historiadoras como Karen Armstrong o Margaret Barker, quienes han documentado la presencia de Ashera y su influencia perdida, porque no se trata de sustituir un dios masculino, sino de comprender que lo divino siempre tuvo rostro doble. Asherá nos recuerda que la espiritualidad no necesita ser rígida, ni exclusiva, ni vertical. Puede ser cíclica, acogedora, intuitiva, representa esa parte de lo sagrado que no impone, sino que abraza. Tal vez por eso vuelve a aparecer hoy, en tiempos donde buscamos equilibrio entre razón y sensibilidad, entre estructura y fluidez. El resurgimiento de lo femenino no es una moda espiritual, es una memoria que despierta. Y cuando despierta, todo cambia, incluso la forma en que nos relacionamos con lo divino. Y ya que estamos hablando de lo que fue eliminado por ser demasiado radical, hay textos aún más explosivos, relatos atribuidos a uno de los apóstoles más conocidos que describen una resurrección tan extraña, tan simbólica, que fue tildada de locura. Uno de ellos incluso narra una cruz que habla. Sí, hablamos de los textos apocalípticos de Pedro, pero eso te lo cuento ahora. Pedro, el apóstol impulsivo, el que negó a Jesús 3 veces y luego se convirtió en pilar de la iglesia. También fue autor de textos tan impactantes que terminaron siendo censurados. Los llamados Evangelios y Apocalipsis de Pedro no desaparecieron por accidente. Fueron apartados por mostrar una versión del fin del mundo que desafiaba la lógica, las normas
Y el poder religioso. ¿Imaginas un texto donde la cruz habla durante la resurrección? Sí, literalmente. Una cruz flotante que dice, yo soy la palabra. Para muchos, eso fue demasiado, pero no se trataba de simple fantasía. Estos textos reflejaban visiones intensas, simbólicas, profundamente espirituales. Presentaban un Jesús que se reía durante la crucifixión, no por burla, sino como símbolo de trascendencia. El cuerpo sufría, pero su espíritu ya estaba más allá del dolor. Esta imagen rompía con la teología del sacrificio, con la idea de redención a través del sufrimiento físico. Y eso, para una religión que construyó siglos de culpa y penitencia, era una amenaza mayor de lo que parece. Además, el Apocalipsis de Pedro describe un cielo y un infierno completamente diferentes a los que conoces. El infierno no es eterno, sino pedagógico. Un espacio donde las almas sufren, sí, pero para aprender y evolucionar. ¿Y el cielo? No es solo un lugar de descanso, sino de conciencia plena. Estos conceptos, tan distintos de la recompensa o castigo, eterno, invitan a una reflexión más profunda sobre el propósito del alma. Y claro, eso no gustó a quienes usaban el miedo como herramienta de control. Imagina lo que habría pasado si esta visión hubiera sido aceptada. Tal vez las personas buscarían sanar y aprender, en lugar de temer al juicio. Tal vez comprenderíamos el sufrimiento no como castigo divino, sino como oportunidad de transformación. Este tipo de textos apocalípticos, al igual que los de Tomás o María, fueron vetados no por locura, sino por lucidez. Eran demasiado humanos, demasiado simbólicos, demasiado libres. No cabían en un molde, y eso, en un mundo que ama los moldes, los volvió peligrosos. Hoy, puedes encontrar fragmentos de estos textos. Están en archivos digitales, traducciones modernas y estudios académicos. Leerlos es como abrir una ventana a otra forma de fe. Una fe que no teme al misterio, sino que lo abraza. Una fe que no necesita castigar para enseñar. Te invito a buscar el Evangelio de Pedro, o el Apocalipsis de Pedro y leerlos con ojos nuevos. No con miedo, sino con curiosidad. Como quien se atreve a mirar lo que otros prefirieron tapar. Y ya que estamos cuestionando lo que es pecado, castigo o redención, hay una historia aún más profunda. Una historia donde la serpiente de Edén no representa el mal, sino el conocimiento. Donde el acto de comer del fruto no es una caída, sino una revelación. Lo que nos lleva al último misterio, ¿es el conocimiento un pecado o una virtud oculta por siglos? Ahora que conoces lo que nos ocultaron, ¿vas a quedarte con la versión censurada de la historia? ¿O vas a empezar a buscar la verdad por tu cuenta, sin miedo, sin permiso, sin intermediarios? Porque lo que descubres hoy puede transformar tu forma de creer, de pensar y hasta de vivir. ¿Y si el verdadero pecado no fue desobedecer, sino no cuestionar nunca? Imagina por un momento cómo sería tu fe si hubiera nacido del conocimiento, no del miedo. ¿Cuántas cosas dejarías de repetir sin saber por qué? ¿Qué parte de tu historia espiritual aún está por escribir, con tu propia voz? Este es el momento de tomar el control de tu búsqueda. Y créeme, el despertar apenas comienza. Si este contenido te abrió los ojos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así podrás seguir explorando conmigo cada rincón oculto de la historia sagrada, sin filtros, sin máscaras, y con total libertad.